Buenas noches con todos los participantes. Continuamos con una sesión más del curso de Derechos Reales organizado por B-Lawyer. En esta sesión tenemos como ponente al doctor Piero Cortina, quien expondrá el tema anticresis y derecho de retención. El doctor Piero Cortina es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es abogado especializado en derecho civil patrimonial y extrapatrimonial. Su práctica profesional se ha desarrollado en el área de procedimientos administrativos en materia de seguros, litigios judiciales y arbitrales, así como en la consultoría legal en materia contractual, inmobiliaria, prevención de conflictos y solución de controversias. Ha brindado conferencias y escrito artículos académicos de su especialidad en revistas jurídicas nacionales y se desempeña en la labor docente como adjunto de docencia de la Universidad de Lima y asistente de cátedra de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, es complaciente tenerlo el día de hoy como ponente. Le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su exposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Anderson. En honor a la verdad, simplemente una muy pequeña precisión. A la fecha ya no me encuentro en adjunto de docencia de San Marcos, pero sí en la Universidad de Lima. Solamente lo digo por si acaso. Pero bueno, habiendo dicho eso, primero agradecer a la organización por invitarme. En efecto, mi nombre es Piero Cortina, yo soy abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y maestrista también por la misma universidad en el programa, perdónenme, de Derecho Civil y Comercial. El día de hoy me han invitado para conversar con ustedes, y digo conversar porque lo ideal siempre es que esto sea una conversación, respecto de dos instituciones propias de los derechos reales, más específicamente aún propia de los derechos reales de garantía, que tienen sus propias particularidades, su propia funcionabilidad. Entre ellas dos mismas son muy distintas, aunque tienen también algunas características que iremos viendo. Yo estoy hablando ahora específicamente, como bien ha dicho Anderson, del derecho de anticresis y del derecho de retención. Pero antes de entrar en materia respecto de cada uno de esos derechos, convengamos, convengamos en algunas cosas. Convengamos primero en que justamente, como los he dicho, estamos ante dos derechos reales de garantía. Esto implica, por supuesto, de que al ser derechos de garantía, nos encontremos ante situaciones accesorias, evidentemente accesorias a una relación principal que debe estar configurada por una situación jurídica de acreencia y una situación jurídica de deuda. Y esto es importante porque como veremos más adelante o como comentaremos más adelante, esta relación o el tipo de esta relación jurídica, el tipo de esta relación que une deudor y acreedor va a definir algunas características o de la retención o de la anticresis, ¿no? Adelantando un poco el tema, algunos dicen, por ejemplo, que estas garantías reales solamente pueden garantizar relaciones de deudas dinerarias. Otros dicen lo contrario. Y entonces, a lo que voy, o lo que estaba diciendo, el tipo de relación jurídica principal va a permitir explicar la funcionalidad de cada una de estas garantías. Habiendo dicho eso, entonces, ahora sí entremos en materia. Por un tema de orden, en el articulado del Código Civil empezaremos hablando del anticresis y terminaremos hablando del derecho de retención. Prometo no ser muy extenso, prometo intentar no ser muy aburrido, pero bueno, veamos cómo se desarrolla la dinámica. Anticresis. La anticresis eh, quizá para darle un toque medio pedagógico a esto, proviene del griego antícresis, que lo que quiere decir justamente en una traducción lo más literal posible es antiuso, antigoce, una situación antípoda, antiuso, antigoce. Y claro, perdónenme, esta descripción de la palabra, este significado de la palabra permite de alguna manera graficar lo que significa en esencia la anticresis. El anticresis
ese deudor que busca garantizar a su acreedor pierde la posesión, ya no usa, ya no disfruta, ya ni siquiera detenta, pierde la posesión. Y entonces allí está el antiuso, allí está el antigoce. Y ese uso y ese goce, si bien es cierto, lo va a perder el deudor, lo va a ganar el acreedor. Y es por eso que el Código Civil en su artículo 1091 inicia describiendo esta funcionalidad de la garantía. Y dice, ¿no? Y me voy a permitir leer. Dice, por la anticresis se entrega el inmueble en garantía de una deuda, concediendo al acreedor su derecho de explotarlo y percibir sus frutos. Se entrega el inmueble, segunda característica de la anticresis, recae sobre bienes inmuebles. E insisto entonces, allí es que se explica este antiuso, este antigoce. Pero anti respecto de quién? Del deudor. Pierde la posesión del bien. Y esta posesión que la pierde a favor del acreedor también tiene su particularidad. El acreedor recibe el bien no solamente para detentarlo, no solamente lo recibe para decir, ah, mira, yo estoy en el bien. No, no tendría sentido entonces la garantía. Lo que hace el acreedor o lo que el ordenamiento legitima al acreedor es poder hacerse del bien, servirse del bien, no en calidad de propietario. Por supuesto, el acreedor no va a ser propietario. No es que el acreedor va a ser usufructuario tampoco. No estamos hablando de un derecho real de usufructo. El acreedor lo que va a hacer es explotador del bien. Y la lógica para que la anticresis funcione de esa manera es la siguiente. El deudor recibe una cantidad de dinero, hablando en un supuesto, un préstamo dinerario, por supuesto, y a cambio otorga la posesión del bien, una posesión temporal, por supuesto. Y el acreedor, como contraprestación del préstamo, no solamente eventualmente va a recibir el pago del capital, sino que además va a cobrar intereses. Y además habrán gastos por el préstamo realizado. Y entonces es en ese contexto que lo que el Código Civil prevé es que el acreedor, con los frutos que produzca el bien, porque la idea es que el bien produzca frutos, o que permita de alguna manera su explotación, con ese derivado, el acreedor lo que hace es irse cobrando. Y ese cobro lo va a imputar a los intereses, lo va a imputar a los gastos y lo va a imputar al capital, necesariamente en ese orden. Salvo que las partes pacten lo contrario, por supuesto. Pero antes de entrar a estas características muy particulares de la institución, vayamos un pasito atrás. Los requisitos de la institución. El Código Civil establece requisitos para la anticresis. Y estos requisitos, la doctrina los ha clasificado como un requisito de validez y un requisito de publicidad. El requisito de validez es la formalidad ab solemnitatem que el código prevé. El código establece que para que la anticresis sea válida, deberá otorgarse mediante escritura pública, bajo sanción de nulidad. Expresamente así lo dice el código. Tal cual como la causal de nulidad que está prevista en el numeral 6 del artículo 219 del libro de actos jurídicos, libro 2. Y entonces el requisito de validez es la formalidad. El requisito de publicidad ya no tiene que ver con el documento que contiene el derecho. Tiene que ver con quién detenta el bien. El requisito de publicidad es la posesión, porque recordemos que la posesión es un mecanismo de publicidad de los derechos reales. De allí, por ejemplo, que a partir de hace ya algunos tantos años, un criterio para determinar la buena fe de un adquirente es visitar el bien. Debe constatar quién posee el bien. Porque la posesión es un criterio de publicidad. Si es que quien va a adquirir un bien ve que una persona está poseyendo, ese poseedor está publicitando su estado fáctico a través de la posesión misma.
Y entonces, insisto, la anticresis va a tener un requisito de validez y va a tener un requisito de publicidad. Nótese que el requisito de publicidad es la posesión y no la inscripción. La anticresis no funciona como la hipoteca. La hipoteca requerirá de la inscripción. La anticresis no. Pero acá surge una crítica que se le hace a la institución. Y la crítica es la siguiente. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de que la formalidad sea por escritura pública? Si la anticresis no es un derecho que se va a inscribir, ¿cuál es la necesidad de que sea por escritura pública? Se considera que la escritura pública se requería para poder otorgar seguridad respecto del momento en el que se constituye el derecho. Pero claro, para hacer eso no necesitas una escritura pública. Basta que exista, por lo menos a nivel notarial, una firma legalizada. Y ya está. Se acabó. No hace sentido entonces que se someta a las partes a hacer un procedimiento más engorroso que el de firmas legalizadas, que es el del otorgamiento de la escritura pública, para que el derecho quede constituido. Más aún, más aún, porque la anticresis justamente aún, porque sí, es cierto, aún es popular en nuestro medio, es cierto, no en la zona capitalina, pero sí en algunos lugares del Perú, como el sur peruano, aún es atractiva justamente porque es una institución que en teoría es mucho más sencilla que la hipoteca. No requieres de una inscripción, ¿no? Eh, los financiamientos mediante la anticresis son mucho más sencillos, porque para ir a una hipoteca, por ejemplo, hay que recurrir muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces a una entidad bancaria. Por una anticresis no, la anticresis, digamos, es de un uso mucho más coloquial en algunas ciudades del Perú. Y entonces, nuevamente, no hace sentido que si la finalidad era justamente otorgar cierta facilidad a la circulación de la riqueza, si es que se quiere, se imponga una formalidad que no es necesaria para la institución. Y esta institución también tiene algunas diferencias importantes con otros derechos. Piénsese, por ejemplo, en el propio derecho real de garantía de hipoteca, que más allá de esta formalidad que hemos dicho que ambas tienen distintas entre sí, la hipoteca, por ejemplo, la finalidad de una hipoteca en caso de incumplimiento es que el bien se ejecute, que se remate, y como consecuencia del remate realizado, el acreedor se cobre. En la anticrisis eso no pasa. El bien no se remite. El acreedor tampoco se queda con el bien. Aquí no hay un pacto comisorio tampoco. Simplemente estaremos ante una situación en la que el deudor no va a poder explotar un bien porque lo va a tener el acreedor. No es que el acreedor, digamos, si es que va a tener la posesión durante 10 años, entonces le va a prescribir. Eso tampoco va a pasar. O sea, ni se remata ni se prescribe. No se remata porque la finalidad de la anticresis no es la de la hipoteca y no se prescribe porque el acreedor está allí en el bien reconociendo que el deudor es el propietario. Lo reconoce justamente a través del cobro de los intereses, del cobro de los gastos. Hay un título de por medio. Entonces, esa es la diferencia con la hipoteca. Existe una diferencia también con el derecho propio de retención, que es un derecho que vamos a ver en un ratito. La anticresis requiere como fuente que exista un convenio por las partes. La anticresis no surge por un mandato legal. No es que el código prevea un supuesto de hecho ante el cual la anticresis va a surgir de manera automática, como sí sucede, por ejemplo, como la hipoteca legal. En la anticresis, en cambio, en la retención, que es la figura que ahora estamos diferenciando, no se requiere de un acuerdo de voluntades, que puede surgir como un acuerdo de voluntades, sí, pero en la gran mayoría de los casos la retención es un derecho que surge de manera unilateral. El deudor no le paga al acreedor, el acreedor tiene en posesión un bien del deudor
y rechaza su restitución hasta que se le pague o se le garantice el pago. Entonces, la anticresis también tiene una diferencia importante con el derecho de retención, que es otro de los derechos de garantía que regula el Código Civil, reales de garantía que regula el Código Civil. Y también tiene una diferencia con el derecho de usufructo. El usufructo no es una situación accesoria como lo es una garantía, ¿no? El anticresis sí. Pero quizá la diferencia más importante es que la anticresis, que suena cacofónico, ¿no? La anticresis. En la anticresis, existe una ejecución inmediata de una obligación. ¿Y a qué me refiero con esto? El deudor otorga el bien, el acreedor posee el bien, pero en la medida de que el acreedor posee el bien, perdónenme, en la medida de que el acreedor posee bien y que lo va explotando, la deuda del deudor se va pagando en automático. El acreedor percibe los frutos y la deuda se va deduciendo, se va disminuyendo. Hay un cobro automático, hay una ejecución automática de la contraprestación del deudor. No requiere de un acto adicional del deudor. Bueno, al menos no en la anticresis regulada tal y como está en el Código Civil. Veremos en unos segundos que en la práctica hay cosas que cambian. Pero tal como está regulado en el código, no requiere de un acto adicional del deudor. Se va pagando la anticresis. Salvo situaciones, por ejemplo, en las que se haya pactado un plazo y en el plazo, digamos, la explotación por sí misma no haya sido suficiente para extinguir la deuda y entonces el deudor tendrá que pagar el saldo. Allí sí, por supuesto. Pero por lo general, en un, digamos, tiempo de la ejecución del derecho de la explotación sobre el bien, la deuda se va pagando en automático. Y entonces, entre las funciones de la anticresis, para ir circulando la idea, cerrando el círculo, es que tenemos que es un derecho de garantía, es un derecho que permite una ejecución inmediata de la obligación, y es un derecho que prevé el ejercicio de un acto posesorio por parte del acreedor. Una de las preguntas que surgen, de las dos preguntas que surgen es la primera. Bueno, la primera es la siguiente. La anticresis solamente puede garantizar obligaciones de carácter dinerario. Y acá hay dos respuestas que se dan. La primera respuesta está relacionada con un aspecto, digamos, histórico de la legislación peruana en cuanto al Código Civil y en cuanto a este derecho en específico. La segunda respuesta está relacionada más a la funcionabilidad y a la finalidad, más que la funcionabilidad, la finalidad de este derecho. Vayamos con la primera de ellas. En el Código del 36, expresamente el derecho de anticresis, la regulación del derecho de anticresis, preveía que solamente era una garantía que servía para obligaciones de carácter dinerario. En el Código del 84, esta manifestación expresa que vincula la garantía con prestaciones dinerarias se borró. No es que el código diga ahora que ahora se garantiza todo tipo de obligaciones, no dice eso. Pero digamos que se infiere de una interpretación histórica, si se quiere, que si el legislador sacó la referencia expresa a las relaciones dinerarias es porque preveyó que este tipo de garantía podría ser aplicable incluso a obligaciones de hacer, a obligaciones de no hacer. Entonces esa es la respuesta para, digamos, explicar si es que la anticresis solamente sirve para obligaciones dinerarias o para también otro tipo de obligación. La segunda respuesta tiene que ver, como les decía, con su finalidad. La anticresis, la anticresis es una garantía que no tiene como destino el remate del bien. A comparación de la hipoteca, a comparación quizá de la garantía mobiliaria. Y el hecho de que no tenga como finalidad el remate del bien
significa que el interés del acreedor no solamente o no necesariamente es un interés dinerario. Si fuera solamente un interés dinerario, digamos, se permitiría el remate para que a través del monto que se cobre post remate se le pague al acreedor. Pero no es esa la finalidad de la anticresis. Entonces, parte de la doctrina peruana, y esto es algo que sostiene el profesor Martín Mejorada, entonces este escenario permite inferir de que el acreedor puede tener un tipo de interés distinto al meramente pecuniario, al meramente dinerario, al meramente monetario. Y entonces podría garantizarse otro tipo de obligaciones. Ese es uno de los primeros, digamos, aspectos que al día de hoy todavía la doctrina mantiene cierto tipo de duda, de controversia. El segundo aspecto es sobre la vigencia de la institución. Ya para el Código del 84 se sostenía que la anticresis era una institución que estaba quedando desfasada frente a lo que significó la formalización de la garantía real hipotecaria. Y esto lo sostenía la profesora Lucrecia von Humboldt, Mais von Humboldt, que decía que la hipoteca era un derecho, digamos, más conveniente, un derecho superior, porque no implicaba la desposesión del inmueble. Primer punto, el deudor no tenía que desposeerse, el deudor podía seguir explotando su propio bien y a la vez garantizar su deuda. Lo que significaba, digamos, un beneficio para la circulación de la riqueza, si se quiere. Y entonces, para la reforma del 84, más allá de que se criticaba la funcionabilidad, lo cierto es que la institución quedó. El código tiene la anticresis, vigente es el día de hoy. Hay algunos que han sostenido que es una institución que tendría que derogarse, pero lo cierto es que si es que uno, digamos, se mete un poco a la práctica cotidiana de algunas zonas del Perú, piénsese por ejemplo en Cusco, o incluso en otros países también al sur peruano, como es el país de Bolivia, la anticresis todavía tiene una funcionabilidad. Porque claro, para una persona que busca un financiamiento y de repente no califica en el sistema bancario, pero tiene la posesión de bienes o tiene bienes, pero un récord crediticio, digamos, no tan bueno, entonces se le hace interesante poder otorgar su bien a cambio del financiamiento sin necesidad de los requisitos y trabas del sistema bancario. Es allí donde incluso el componente, o mejor dicho, la institución de la anticresis tiene un fuerte componente de confianza, porque el acreedor que te va a dar el dinero y va a recibir tu bien, confía en que va en algún momento recibir de vuelta el préstamo realizado, porque sabe además que ese bien no lo va a poder rematar, sabe además que ese bien no lo va a poder tener en propiedad, pero confía en que el préstamo va a ser pagado. Hay un importante componente de confianza. Pero hay una diferencia entre esta anticresis que se practica en algunas ciudades del Perú y la anticresis regulada en el Código Civil. Es una diferencia particular, simpaticona, si se quiere. La diferencia es la siguiente. Bueno, hay dos diferencias, si se quiere. Una que de alguna manera sí desnaturaliza un poco a la institución y la otra que simplemente la vuelve un poco más flexible. La primera diferencia es que usualmente en el Perú, por lo que yo he podido ver al menos, la anticresis no suele elevarse a escritura pública. Y justamente es allí donde entra, incluso con mayor fuerza, este elemento de confianza. El acreedor, digamos, por una suerte de dinamismo o de hacer las cosas más sencillas o también para evitar costos en la transacción, no suele pedir una escritura pública. Claro, con el inconveniente que esto trae, porque formalmente si es que surge una controversia entre estas partes, habrá el inconveniente de que después te va a decir, oye, un momentito, aquí no existe una anticresis. Y ya la solución tendrá que darse por otro lado, pero no mediante una anticresis. Y la segunda diferencia es que en la práctica no es que el acreedor
mediante el tiempo que va usando el bien, deduzca de la deuda intereses y gastos. Y digamos que lleva una suerte de contabilidad para decir, oye, mira, el bien se ha explotado tanto, entonces tus intereses se van reduciendo en tanto. Eso no sea. Lo que se da más bien es lo siguiente: el acreedor da el dinero, el deudor da el bien, y cuando el deudor vuelva a tener el dinero, lo paga y recibe el bien, sin un análisis, sin un pago, digamos, expreso de intereses o gastos de por medio. Indirectamente, digamos que el acreedor se los cobra porque no es porque está viviendo allí. Y digamos que el vivir allí ya es una suerte de ganancia para él. O quizá no está viviendo, pero lo está usando de otra manera. Y eso ya para él es una suerte de ganancia. Pero sí es cierto que en la práctica este elemento de deducción de intereses y de gastos no sea. Simplemente te presto el dinero, dame tu bien, me devuelves el capital sin los intereses, sin los gastos de la operación, y yo te devuelvo tu bien. Y claro, entonces esto haría pensar que la anticresis ha quedado desfasada, pero en realidad no es que haya quedado desfasada, simplemente que su funcionalidad ha mutado. No es lo que dice el Código Civil, ha mutado en la práctica. Yo hace un momento les decía que muchas veces la escritura pública no se da, ¿no? Que las partes evitan ese paso. Que también les decía antes incluso que es una formalidad que pareciera innecesaria, ¿no? Porque ese es un derecho que a la hora de la hora no se va a inscribir. Y esto da situaciones particulares. Hace un momento también les decía, oye, ¿qué pasa si es que existe una controversia entre las partes? Y de hecho sucede. Leyendo un poco al profesor Chipana catalán, él cita una casación, que de hecho, ya viendo un poco más el detalle, hay más de una como esta, que es la casación, y la tengo apuntada 1074-2004 de la libertad. Y acá se razona de la siguiente manera, ¿ya? O el caso es el siguiente. El deudor otorga el bien, digamos, surge la controversia, el acreedor no se quiere salir del bien, y surge un proceso de desalojo. Y el acreedor dice, oye, tú no me puedes desalopar, tú y yo tenemos un contrato de anticresis, tengo el título para poseer. Llega el juez y el juez dice, advierte que esta anticresis no estaba en escritura pública, pero advierte o concluye lo siguiente, concluye que si bien el contrato es inválido, el solo acuerdo de transferencia del bien ya legitima al poseedor y dice o justifica su conclusión de que en el proceso de desalojo no se analiza la invalidez de un título, la nulidad. Claro, y esto es un error grave, ¿no? Porque el hecho de que la anticresis, perdónenme, no se haya constituido por escritura pública es una causal manifiesta de nulidad, es una nulidad manifiesta. Si la norma te dice que tiene que ser por escritura pública, y no es por escritura pública, el juez incluso de oficio puede declarar la nulidad del contrato. Siendo esto así, no tenía sentido de que en este caso particular el juez decidiera no otorgar el desalojo, incluso reconociendo que el contrato era nulo. Y es justamente este tipo de circunstancias que surgen porque en la práctica la anticresis no se otorga por escritura. La anticresis tiene similitudes con otras instituciones, por supuesto, por ejemplo, en la renta. Las obligaciones del poseedor serán las mismas que la del arrendatario, salvo el pago de renta, por supuesto. El poseedor acá no paga renta, no va a pagar, al contrario, él se va a cobrar. Pero tiene las mismas obligaciones, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, al artículo 1681 del Código Civil, veremos cuáles son esas obligaciones. A recibir el bien, a pagar puntualmente los servicios públicos, a dar aviso inmediato al arrendador de cualquier usurpación, perturbación o imposición de servidumbre que se intente contra el bien,
a efectuar las reparaciones que le correspondan, a no hacer un uso imprudente del bien, a no introducir cambios ni modificaciones, a no subarrendar, a devolver el bien. Es decir, el poseedor no es que va a estar en el bien a su libre arbitrio y va a hacer con el bien lo que quiera, que lo va a construir, que va a hacer modificaciones, digamos, sustanciales al bien, o que va a realizar un arrendamiento sobre el bien. No, no. El acreedor va a tener sus límites respecto de la posesión del bien. Va a tener sus derechos, por supuesto, pero va a tener sus límites también. Y es más, la norma no lo dice, pero el deudor va a tener derecho a hacer inspección del bien, porque sigue siendo propietario, sigue teniendo un derecho mayor al del acreedor sobre el predio, con sus límites por la anticresis, por supuesto, pero un derecho mayor al fin y al cabo. Y siendo esto así, no estamos diciendo que esto sea 100% asimilable a un contrato de arrendamiento, o con eso no estamos haciendo esa afirmación. Lo que estamos diciendo es que el código establece que va a haber obligaciones similares. Algo que dice el código también es que en el derecho de anticresis no va a existir la posibilidad de hacer una retención, que es algo que justo vamos a ver en un momento. El acreedor no va a poder retener salvo se haya pactado lo contrario. Específicamente es el artículo 1095 el que requiere lo siguiente. Déjenme que lo busco. Siempre es bueno tener el artículo a la mano para evitar cualquier tipo de confusiones. El artículo 1095 dice: el acreedor no puede retener el inmueble por otra deuda si no se le concedió este derecho. Y es importante hacer la precisión, creo que no fue muy claro hace unos segundos. Entre el acreedor y el deudor existe la transferencia posesoria. La naturaleza es que se pague y se devuelve el bien. Pero si existiera otra deuda distinta a la que ha dado lugar a la anticresis, incluso entre las mismas partes, la retención no va a poder operar. La gran pregunta es, ¿era necesario que este artículo previera ese supuesto? La verdad es que no, porque veremos en un momento que ya la propia regulación de la retención prevé como un elemento o como un requisito esencial para que se pueda constituir que exista conexidad entre la retención y la deuda. Ese es un requisito per se de la institución. No es necesario, no era necesario que existiera el 1095, pero sin embargo el legislador quiso ponerlo allí. Quiso ponerlo allí. Como tampoco es necesario, en el caso de la institución del contrato de depósito, que también establece una posibilidad de retención, no era necesario que el legislador lo ponga, porque ya el derecho de retención prevé la posibilidad, siempre y cuando haya la conexidad entre el bien y la deuda. Y tiene que ser una conexidad directa. No puede ser, como les acabo de decir, que incluso siendo las mismas partes quienes tienen diversas deudas, la retención se ejecuta en base a una deuda distinta a la que justifica que el retenedor tenga el bien. ¿Parecerá chino lo que estoy hablando? Vamos a verlo a detalle enseguida. Cerremos primero anticresis. Ya lo vamos a explicar. Tenemos entonces que es esa la anticresis, una institución, una garantía real que en algunas latitudes del Perú sí ha caído en desuso porque digamos que se ha debilitado frente a los beneficios de un crédito hipotecario, pero hay lugares todavía, sobre todo en el subperuano o en otras latitudes como el país boliviano, en donde es una institución muy popular porque permite un financiamiento más rápido, una circulación de la riqueza más rápida. No ante instituciones financieras, pero sí, digamos, entre privados. Pasemos ahora entonces a la retención. La retención es también una garantía legal. En la retención, quizá, y se los decía, me parece, en un inicio, tenga su diferencia más importante con la anticresis en su origen. No me refiero a su origen histórico, me refiero a cómo surge una retención en un caso en específico. La retención
es un derecho que surge de manera unilateral incluso. Puede surgir por un convenio, puede surgir por un convenio entre las partes, pero, pero es principalmente unilateral. Y funciona más o menos de la siguiente manera. Funciona de la siguiente manera. Una persona le presta, utilicemos, digamos, el ejemplo de un préstamo dinerario porque es el más sencillo, efectos didácticos, pero caigamos en cuenta en que esta garantía también, como veremos en un momento, también puede ser utilizada para otro tipo de prestaciones. Imaginemos que una persona le presta un dinero a otra, o el clásico ejemplo, ¿no? Y voy a hacer mejor referencia al clásico, al ejemplo de pregrado, al ejemplo de curso. Una persona lleva su auto a un mecánico, ¿de acuerdo? Deja su auto, bajada de motor, ajustan las bujías, cambian los frenos, le dan una pintadita, etcétera, etcétera. Y digamos, surge una deuda respecto del dueño del carro de un monto determinado, un monto X. Llega el dueño del carro, llega al establecimiento y dice, oye, me llevo mi carro, gracias, muy amable. Pero el mecánico le va a decir, un momentito, tú me debes plata. Y si tú no me pagas plata, no te devuelvo tu carro. Y esta situación de no te devuelvo tu carro, dame o no te doy, en términos jurídicos, por supuesto, dame o no te doy, es lo que es la retención. Te retengo el bien que está directamente relacionado con la deuda que tú tienes conmigo hasta que me pagues o hasta que garantices la deuda. Esa es la funcionalidad de la retención. Pero ojo que en la retención, a diferencia también de la anticresis, quien retiene el bien no lo puede explotar. En nuestro ejemplo, no es que el mecánico retiene el bien y entonces a partir de ese momento va a pasearse por toda Lima, por donde esté, y va a ser colectivo. No, 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 eso no puede, no está habilitado para eso. No puede explotar ni hacerse de los frutos que pueda dar el bien, simplemente lo retiene y lo cuida, por supuesto. Y esos cuidados además van a sumarse a la deuda que le tiene el deudor, por supuesto, no lo va a cuidar de gratis. Pero nótese que esta justificación de que me quedo con lo tuyo hasta que tú me pagues, lo que busca es que exista un equilibrio entre las partes, un equilibrio, digamos, patrimonial. Porque claro, si es que el dueño del vehículo se lo lleva y no paga, no hay un equilibrio. Quien ha prestado el servicio habrá ejecutado su prestación, porque ese es un contrato, sin recibir nada a cambio. Y el otro se estará beneficiando gratis. De allí que algunos hablen de que la justificación de la retención es evitar un supuesto de enriquecimiento sin causa. Y se entiende por qué. Algunos dicen que la justificación no es continuar con el equilibrio, sino que la justificación se encuentra en una suerte de autotutela. Porque, claro, la retención es defender mi derecho de crédito sin la necesidad de un tercero, entiéndase un juez. Entonces autotutelo mi derecho. Y de hecho, en tiempos de pandemia algo parecido pasó. Al costado de Plaza San Miguel, recuerdo que había un puesto de Dunkin' Donuts y la empresa Dunkin' Donuts no pagaba la renta y el dueño del local resolvió el contrato y se quedó con los bienes. Pero sí, es un poco público el evento porque hubo una suerte de actos matonescos de por medio, pero no viene al caso. Lo cierto es que justamente en esta situación sucedió la retención. El dueño del local comercial se quedó con los bienes muebles del ex arrendatario hasta que le pague, retuvo. También esto pasa con el régimen de mejoras. Y así expresamente lo establece el Código Civil. El inquilino que realiza mejoras, entiende mejoras necesarias, mejoras útiles quizá, que realiza mejoras, tiene el derecho de que el arrendador le pague por las mejoras realizadas. Y el código expresamente prevé
que si el arrendador no realiza este pago, el arrendatario se puede quedar con el bien. Quedará en sentido de detentar hasta que se le pague. Claro, es usual que en los contratos de arrendamiento se pacte que las mejoras no van a ser reembolsadas. Algunos autores dicen que esta situación es contraria a una norma de orden público, porque sostienen que si la retención es una suerte de tutela, no se puede pactar contra ese tipo de tutela contractual. Entonces, el pacto en contrario es nulo, dicen. Digamos que es una posición minoritaria. Por lo general es aceptado que se puede pactar, que las mejoras pueden no reembolsarse. Los requisitos para que se dé la retención. Primer requisito, que quien tiene el bien lo haya tenido de manera regular, de manera lícita. Segundo requisito, que quien da el bien tenga la posibilidad de darlo, sea el propietario o alguien que puede otorgar ese derecho. Pero el requisito principal, o los dos requisitos principales, que lo repito porque ya lo había dicho hace un rato, los dos requisitos principales para la retención. Primero, que la deuda sea exigible, que sea cierta y exigible. Si es que yo le presto dinero a alguien y digamos, o mejor dicho, sigamos con el mismo ejemplo del mecánico para que sea más entendible. Si el mecánico pacta con el dueño del automóvil que le va a tener que el pago del servicio se va a efectuar en un mes y entonces aún no es exigible. Si aún no es exigible, el mecánico no puede decir, oye, me quedo con tu carro hasta que me pagues. No, porque ya hemos dicho que se va a pagar después. La deuda aún no es exigible. Está sujeta a un plazo. Y entonces no hay exigibilidad. Y el otro requisito, el cual se entiende usualmente como el requisito principal, es que la deuda esté directamente relacionada con la obligación asumida. Si es que el dueño del vehículo me paga por el servicio de ese auto, pero digamos, me debe por otro auto que ya no está en el taller, no es que yo le voy a retener el vehículo y diciéndole, oye, tú me has pagado por este auto bien, pero me debes por el otro, entonces te retengo este. No, porque ahí no se cumple el requisito de conexidad directa. Tiene que haber una conexidad directa, una condición, perdón, una conexión íntima entre el bien retenido y la deuda que ha surgido. Notes entonces que las características de este derecho, perdón, es que nos vamos a encontrar en buena cuenta ante un derecho real de garantía, nos vamos a encontrar ante un derecho de carácter accesorio, ante un derecho que va a surgir o que va a permitir una posesión inmediata. Habíamos dicho en el caso del anticresis que el acreedor poseedor no va a poder prescribir el bien. Lo mismo va a pasar en la retención. Y claro, no lo va a poder prescribir justamente porque está en posesión en base a una deuda que él le está reconociendo. Podría haber una interversión del título posesorio, pero eso ya es otro supuesto. Pero mientras la retención se esté ejerciendo en base a la deuda no cobrada, no va a existir una posesión en calidad de propietario como la exige el artículo 950 del Código Civil. Otra de las características, otra de las características es que es un derecho subsidiario. ¿Por qué es un derecho subsidiario? Porque la retención va a surgir en aquellos casos en los que la deuda no esté garantizada. Si la deuda ya se encuentra garantizada, la retención no tiene lugar y existe una garantía para el acreedor. Entonces solamente entrará cuando no existe una deuda previa, cuando no existe una deuda personal, perdón, una garantía personal o una garantía real. Si existe una fianza, la deuda está garantizada. Si existe una hipoteca, la deuda está garantizada. No tendría sentido entonces otorgarle esta suerte de doble garantía. Hay un supuesto muy particular que puede pasar con la retención.
En principio, la retención, el, 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 el bien retenido puede ser del propietario del bien, pero es probable que no lo sea. Es probable que el propietario o quien, en nuestro ejemplo, el vehículo, quien deja el vehículo no sea el propietario, sino sea un usufructuario del vehículo. Imaginemos que esa es la circunstancia, que quien deja el vehículo es un mero usufructuario y que luego de que se ha ejercido la retención, el propietario le resuelve el usufructo o extingue el usufructo del usufructuario. Y entonces acá vamos a tener una situación en donde quien va a reclamar el bien no va a ser el deudor. Vas a tener un propietario con un derecho real frente a un acreedor que tiene otro derecho real, que es el de la retención. Derecho real versus derecho real. Habrá que aplicar entonces las reglas de prevalencia que están en el Código Civil, respecto del registro, respecto de quien posee, respecto de quien tenga buena fe. Entonces pueden surgir esos conflictos de derechos en esta misma situación. Y habría que ver, insisto, qué derecho va a prevalecer. También podemos decir respecto de la retención las formas en que se puede ejecutar. La retención usualmente se ejecuta de manera extrajudicial, mediante una autotutela, el ejemplo que estamos dando hasta ahora. Pero también se puede ejecutar de manera judicial. Alguien me pide de manera judicial que le restituya el bien. Y yo digo, un momento, yo no te lo restituyo porque tú tienes una deuda conmigo, ejerzo la retención a modo de excepción. Entonces puede ejecutarse tanto de manera extrajudicial como judicial. Y al respecto a veces surge una duda, y la duda es la siguiente. Si la retención va a surgir cuando alguien me reclama la restitución y yo opongo la deuda, la gran pregunta es, ¿estamos ante un derecho sustancial o estamos ante una medida, digamos, de defensa del derecho, cuasi procesal? Acá la respuesta va a depender. ¿Cuándo surge la retención? Yo considero que la retención surge cuando me piden la restitución y yo pongo mi derecho de crédito para no restituir. Entonces surge la pregunta, ¿estamos realmente ante un derecho sustancial? Digamos que voy a dejar la pregunta ahí. Hay argumentos de ambos lados, pero dejemos la pregunta ahí. Entonces, queridos amigos, lo que tenemos es esta otra institución, esta otra garantía real, unilateral muchas veces, que tampoco tiene como finalidad una ejecución, es importante decirlo, al igual que la anticresis, la retención no tiene la finalidad del remate del bien, no, no tiene esa finalidad. Es más, en tanto no tiene la finalidad del remate del bien, se aplica el mismo argumento que citábamos en la anticresis. El interés no necesariamente va a ser monetario del acreedor y en consecuencia este tipo de garantía podría servir respecto de obligaciones que no solamente sean dinerarias. Y tenemos este derecho de garantía accesorio, unilateral, de fuente legal, ¿no? Que no da lugar a la ejecución del bien y que puede realizarse tanto de manera judicial como extrajudicial. No los quiero cansar más, estimados míos, ya estamos cerca de una hora, es viernes. Y creo que lo que hemos dicho, lo que hemos compartido ha sido los elementos o las características más importantes de ambas instituciones. En caso haya preguntas, yo quedo atento, siempre por este medio. Si es que no se les ocurre ahora, porque a veces pasa, siempre pueden escribirme por redes y yo encantado también podré responderles por allí. Muchas gracias. Doctor,
habiendo finalizado su ponencia y al no haber ninguna pregunta por parte de los participantes, al parecer, damos por finalizada la ponencia del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Ha sido una ponencia bastante clara, bastante entendible. Para mí, una ponencia impecable respecto al derecho de retención y el derecho de anticresis. Esperamos seguir contando con su amable participación, doctor, en futuros eventos. Muchísimas gracias, de verdad, por su asistencia. Yo encantado. Gracias a ustedes. Esta ha sido la primera, espero que no sea la última. Y bueno, siempre quedo atento a cualquier eventualidad, no, a cualquier duda que pueda surgir. Insisto, si es que no ha sido por esta vía, tranquilamente puede ser por redes. Ahora todo es mucho más sencillo también por ahí. Un gusto acompañarlos. Cuídense mucho. Buenas